Buen día, doctor. Buenos días. A ver, vamos a desarrollar hoy un tema. Les he mandado un anexo de un video al WhatsApp sobre adicciones, que es bien breve, muy sencillo, para que lo tengan y les sirva, ¿no? De concepto bien básico, porque es importante manejar los conceptos así de una forma muy simple y se van a dar cuenta ahorita justo con la clase de hoy por qué es tan importante eso. Bueno, todos ven, ¿no? Está compartiéndose la pantalla. Sí, doctor. El tema es historia natural de la enfermedad y conducta de afronte y adherencia al tratamiento. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, van a quedar más claras las definiciones. Si alguien quiere preguntar, que espero sea al final, va a levantar la mano, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, el primer concepto de historia natural de la enfermedad es importante, como les había dicho en la primera clase, respecto del enfoque longitudinal, ¿no? Es decir, que nosotros vemos de acuerdo a la evolución en el tiempo, a lo largo del tiempo, a eso nos referimos con longitudinal, cualquier fenómeno de salud de enfermedad, porque todas las cosas tienen un antes y un presente, y de acuerdo a nuestra calidad de medicación, de abordaje científico, podemos tener la mejor visión del pronóstico posible. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un concepto general de cómo es que naturalmente se desarrolla una enfermedad. Entonces, el concepto de historia natural de la enfermedad lo planteamos con esta gráfica que vamos a ir desarrollando. En principio, por favor, esto es sumamente importante. Se trata de una línea horizontal, que es una flecha, ¿sí? Convencionalmente hacia la derecha implica futuro, ¿no? Y aquí atrás pasado. Entonces, esa es una imagen convencional que tenemos siempre. Entonces las cosas van evolucionando hacia este lado, por eso la flecha tiene la punta en esa dirección, para decir que hay un proceso en el tiempo. Entonces, naturalmente, toda enfermedad tiene una fase preclínica. ¿Sí? Es un periodo de tiempo que aquí lo diagramamos al principio de la evolución del cuadro. La fase preclínica toma su definición porque es antes de lo clínico. Clínico significa que se está manifestando y es perceptible para el paciente y o su entorno. Entonces, en la fase preclínica es una fase en la que no hay síntomas ni signos.
Es un periodo en el que podemos estar percibiendo estar sanos. Sin embargo, están ocurriendo factores personales y ambientales que están generando lo que va a manifestarse como una manifestación clínica de una enfermedad X. Entonces, ustedes tienen que pensar que esta fase preclínica está constituida por los factores de riesgo. Entonces, toda enfermedad, o la gran mayoría de las enfermedades, las entendemos que están contienen o en sus características hay factores de riesgo. Ustedes, por lo tanto, comprenden perfectamente ese concepto de estar en riesgo de algo. Así que puede haber riesgo genético, puede haber un riesgo biológico, puede haber, como hemos desarrollado antes, riesgo social. Entonces hay muchas cosas que nos ponen en riesgo a ciertas enfermedades. Uno puede hacerse adicto a una sustancia, pero antes de eso ha habido factores de riesgo. Hemos hablado de factor genético, de vulnerabilidad, hemos hablado de exposición a sustancias y estímulos adictivos. Entonces, mientras no hay signos y síntomas, comprendemos que se están sumando factores de riesgo en la vida de una persona. Entonces, en el enfoque clínico, vamos a considerar en nuestra historia clínica de estudiar, de indagar en la anamnesis, tanto al paciente como a su familia, de qué pudo haber estado pasando antes, desde los comportamientos que pueden ponerle en riesgo a uno, hasta el estilo y calidad de vida, la cultura que uno tiene, el entorno en el que vive, si es de riesgo de algo, el lugar donde vive, los hábitos que están dentro de la cultura, ¿no? De pronto hay hábitos dietéticos que a uno lo están arriesgando a enfermar algo. Entonces, esto debe ser muy bien explorado por un médico para saber qué le estaba pasando como factores de riesgo a una persona antes de manifestar la enfermedad. Entonces, esta es la fase preclínica, donde están los factores predisponentes y que están generando riesgo de enfermar la enfermedad. Hasta que llega un momento, que podemos diagramarlo como un punto en el tiempo, está evolucionando el paciente, la persona expuesta a riesgos de enfermar, consciente o no. Puede ni saber que está expuesto a algo. Generalmente pasa eso. Hasta que ocurren la suficiente cantidad de factores que generan la precipitación de la enfermedad. También le podemos llamar desencadenamiento. Entonces, usted puede que tenga un paciente que viene con un cuadro agudo de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Y hace unas horas estaba bien. Y ahora lo traen de emergencia con toda la clínica del dolor precordial, irradiación en el brazo izquierdo, sensación de muerte y además muy grave, adoloridísimo, etcétera, o sea, agudo. Entonces usted puede diagnosticar ese momento que se trata de un infarto agudo de miocardio y va a tener que intervenir para detener ese proceso tan grave, o revertir o proteger de lo que podría ser un desenlace fatal. Entonces el asunto es bastante serio. Pero sabemos por medicina que ese infarto de miocardio raramente aparece sin riesgo. Algo ha estado ocurriendo previamente, ¿sí? Disturbio metabólico, acumulación de ateromas,
estar expuesto a estados depresivos, estrés crónico, varias cosas pueden estar involucradas, que asociadas entre ellas en algún momento, donde algún factor que puede ser un episodio, diremos, de agitación, de gran esfuerzo físico, o un estado de estrés agudo severo, provoca el flujo del émbolo o la contracción de las arterias coronarias y se desencadena el cuadro. Entonces, así vamos a tener siempre que considerar la evolución de las enfermedades. Una primera fase de predisposición, una fase de precipitación, porque a veces uno o pocos factores son suficientes para que aparezca el siguiente periodo, que es la fase clínica. Entonces, a partir de que se desencadena la enfermedad, se muestran los síntomas y signos. Entonces, puede ser que la fase de precipitación aparezca con síntomas muy leves, ¿no? Puede ser un dolor, un malestar que no representa gran alarma, pero ya está un síntoma. Entonces, la fase clínica se la define como aquella que se inicia con la fase de precipitación. Entonces, nosotros normalmente vamos evolucionando como pacientes con signos y síntomas de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad. Entonces, ahí se establece el síndrome propio de cada padecimiento. Entonces, podemos hablar de una fase postclínica, probablemente muchas veces en enfermedades crónicas, donde no se va a curar propiamente. Muchas enfermedades mentales son así, pero hay periodos clínicamente evidentes, con manifestaciones sindromáticas contundentes, y luego remisión del cuadro, casi siempre por el tratamiento. Pero hay que mantener el tratamiento y durante el tratamiento no hay clínica. Por ejemplo, la enfermedad hipertensiva. Mientras está en tratamiento no hay episodios de hipertensión. Y un enfermo hipertenso moderado a severo depende del antihipertensivo. Mientras lo toma, está bien. De hecho, tiene una vida totalmente normal. Entonces, deja el medicamento y empiezan a aparecer crisis hipertensivas. Entonces, este enfermo con enfermedad hipertensiva crónica no se cura, pero se puede mantener con el tratamiento. Y ahí depende de su fármaco para hacer una vida normal. Entonces, hay enfermedades en las que podríamos considerar un aspecto postclínico. Es decir, después de la fase clínica, sigue la enfermedad, pero sin clínica porque está compensado, está en tratamiento, está manejando lo que corresponde para controlar los síntomas. Puede que alguien debute con diabetes y haya presentado hiperglucemia y algunos síntomas propios de esto, bastante leves, y se diagnostica resistencia a la insulina en un límite en el que está ya prediabético, pero ha habido clínica y está presentando algunos síntomas. Entonces le indicamos dieta y ejercicio, que puede compensar la hiperglucemia, y controles laboratoriales. Y es muy probable que sin medicación, con esa indicación, ante la decisión que tiene el médico de ese abordaje, las cosas vayan muy bien. Y uno diga, se está controlando la glucemia con una restricción del aporte calórico y un ejercicio rutinario. Entonces hacemos controles de glucemia y están en niveles normales. Pero el paciente está haciendo un cambio de hábitos en su vida, que vienen a ser el tratamiento para
no subir los niveles de glucosa. Pero abandona sus cosas o se somete a alguna otra cosa que puede complicar. Es verdad que la depresión puede precipitar diabetes. Entonces, esos desequilibrios inflamatorios y bioquímicos del estrés crónico o agudo incluso, probablemente le desencadenen, a pesar de estar haciendo sus medidas, una hiperglucemia que puede que sea sintomática. Entonces aparecen síntomas, ¿no? Y se pone clínico a lo largo del tiempo. Volviendo al esquema general, después de la fase de precipitación y habiendo empezado la fase clínica, hay un periodo de importancia sumamente importante para la relación médico-paciente y que en psicología médica, por lo tanto, adquiere una especial relevancia. Se trata de que en esta evolución de la fase clínica aparece un momento después de la fase de precipitación en que hacemos consulta. Esta consulta en este diagrama la vamos a asumir como la consulta conmigo, yo como médico. Mi paciente tiene una fase clínica, el paciente que está viniendo conmigo está consultando conmigo por primera vez, ¿sí? Entonces, esta es la consulta con el profesional, que es cualquiera de nosotros que está recibiendo a un paciente por primera vez. Entonces, en nuestro enfoque, vamos a decir, antes de venir a la consulta conmigo, o de que haya sido remitido al servicio donde yo lo estoy viendo por primera vez, ha habido un inicio del padecimiento actual. Lo vamos a definir al padecimiento actual como ese por el cual está viniendo a consulta, con motivo de consulta un paciente. Entonces, nuestra exploración semiológica, tenemos que averiguar hasta cuándo estaba bien. A veces es un tiempo muy lejano, la gente se ha dejado estar. Entonces, usted estaba bien sin síntomas hasta que se precipitó la enfermedad. ¿Cuándo era eso? ¿Puede decirnos? A veces los pacientes sí lo tienen muy claro. O sea, yo estaba bien hasta ayer. Desde ayer en la noche tengo esto. Muy bien. Entonces, usted tiene bien clara la respuesta a esta pregunta. ¿Hasta cuándo estaba bien? O sea, no había síntomas. Y ahí usted luego irá preguntando qué estaba pasando que pudo haber llevado al problema. Entonces resulta de extremada importancia en medicina, en relación médico-paciente, el periodo de tiempo que pasa de la fase de precipitación a la consulta. Y ese periodo se llama latencia a la consulta. Y esto es muy importante, porque entre que empiezan los síntomas y uno decide ir con usted como médico, algo uno hace que es propio de su cultura, de su forma de enfocar las cosas y de concebir la naturaleza de la enfermedad. Entonces uno puede decir, hace varios días que siento este malestar, pero yo no le di importancia porque me parece que se iba a pasar. Y no consulta. Entonces es una conducta que uno asume para resolver el problema dirigiendo a restablecer el equilibrio. Entonces uno se enfrenta a la enfermedad. Nosotros nos enfrentamos a la enfermedad primero estableciendo un concepto de lo que nos está pasando, ya que han empezado los síntomas. Entonces usted empieza con algún síntoma, mareo, dolor, lo que fuera, visión borrosa, cualquier cosa que tenga, lo primero que va a hacer es pensar qué puede estar pasando y generarse una explicación personal. A veces, cuando el inicio de la fase clínica es severísimo, muy aparatoso, puede que uno vaya corriendo ese minuto a la consulta.
o se haga llevar, o etc. Pero en enfermedades cuya evolución es más o menos insidiosa y de leve a severo, es muy probable que de cuando empiezan los síntomas a cuando va a la consulta pase mucho tiempo. Entonces usted tiene que averiguar la latencia de la consulta, cuánto está durando. Por eso es vital que la pregunta que usted haga es ¿desde cuándo se siente mal? Como les digo, insisto, muchas veces ha pasado mucho tiempo entre que empezaron los primeros síntomas hasta el día que ha venido a la consulta. Entonces, la latencia de la consulta implica toda una conceptualización psicológica, cultural y de naturaleza de enfrentamiento a la enfermedad. O sea, se relaciona con su propia enfermedad, enfrenta su enfermedad para resolver ese problema. Y es muy probable que desde el inicio de los síntomas hasta la consulta uno haya tenido la idea y el comportamiento de que lo iba a resolver solo, sin ayuda. E hizo algo o no hizo nada. Hasta que reconoce que ya no puede. Entonces busca ayuda. Es importante que separemos un poco la idea, porque puede ser que usted sea el médico número 8 que está consultando. Y va a decir, esta persona ha dejado la latencia de la consulta yendo a un primer médico hace un mes y ha abandonado ese tratamiento por X razones. Entonces, igual nos interesa el enfoque para la relación médico-paciente de usted como consultante con el paciente. Entonces, hay una latencia a la consulta conmigo en que el paciente ha hecho tal cosa. Ha habido varias cuestiones probablemente que han ido ocurriendo. Entonces, para fines de relación médico-paciente, conviene conceptualizar así. ¿Qué hacemos en la primera consulta cuando vemos a los enfermos? Tenemos que hacer una historia clínica. Esta historia clínica sirve, lo clínico sirve para generar el diagnóstico presuntivo. O sea, la historia clínica que hacemos el primer día de consulta con este paciente es para la exploración con anamnesis y exploración física y o mental para saber una hipótesis. Entonces, como médicos vamos a decir, probablemente se trate de tal enfermedad. Es un diagnóstico presuntivo. Este diagnóstico presuntivo está basado en que usted describe el síndrome en sus signos y síntomas, desarrolla una idea de la causa de ese síndrome, desarrolla una idea de cómo está evolucionando ese síndrome y establece una ubicación anátomo-fisiológica de dónde está ocurriendo el síndrome. Entonces usted puede decir, puede que sea salmonelosis, diagnóstico presuntivo clínico, infarto agudo de miocardio. El siguiente paso va a ser que usted confirme con los exámenes complementarios para tener un diagnóstico nosológico, es decir, esta es tal enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno como persona se enfrenta a una enfermedad? Entonces vamos a discriminar o discernir algunos factores. Para que alguien genere una idea, es decir, desarrolle un pensamiento, una cognición y tome una decisión. Respecto de una enfermedad física, hay factores propios de la enfermedad. Ahí vemos el dolor, la amenaza para la vida, la evolución, la incapacidad y la evidencia. Entonces, esto es bien sencillo de entender, más o menos. Cuanto menos dolor presente,
es más probable que el impacto psicológico sea menor, o sea, no se sienta tan asustado ni se cuestione las cosas. Cuanto más amenaza para la vida, puede que esté más asustado, genere ideas más complejas. Cuanto más dure, si la evolución es tórpida, la posibilidad de que esta enfermedad a uno lo incapacite para funcionar. Y vean, esta parte es bien importante, la evidencia. Hay enfermedades graves, como el trastorno depresivo, como la esquizofrenia, que de inicio no son muy evidentes, o sea, no se ve. Los síntomas son leves o moderados. Entonces uno no le da importancia. Mientras más evidente sea la enfermedad, más impacto psicológico va a tener para que uno le haga caso a la enfermedad y la enfrente. Hay factores del tratamiento. Ya cuando usted está en tratamiento por una enfermedad, también va a haber un impacto psicológico de la enfermedad en cuanto haya más o menos, vean, esto siempre es bien importante, háganse esa dicotomía, más o menos dolor. Si el tratamiento causa dolor, es más probable que uno le tema al tratamiento. Ese sería el impacto psicológico por el tratamiento. Uno de los problemas más severos que tenemos en farmacología es nomás pues los efectos secundarios. Entonces hay medicamentos de todas áreas de la medicina, en cualquier especialidad, cuyos efectos secundarios pueden ser tan aparatosos que hagan que la persona decida retirar el fármaco por los efectos secundarios, ¿no? El ejemplo clásico, el antiinflamatorio en las enfermedades reumáticas, que produce gastritis crónica. Entonces uno toma el medicamento, pero le duele el estómago. Pero no toma el medicamento y le duelen las articulaciones. Entonces tenemos un problema importante en medicina con eso. Otro factor del tratamiento es que ¿para qué estoy tratándome? O sea, el pronóstico con este tratamiento, ¿qué tal? No estamos muy seguros, o sea, hay 70% de posibilidades de buena respuesta. No podemos estar bien seguros de qué va a pasar. O a veces sí, este antibiótico con seguridad le va a curar, pero hoy día una de las pandemias en el planeta es pues la resistencia a antibióticos. Entonces, esto de no estar seguros del pronóstico influye mucho en que uno, cómo toma la enfermedad que vive, ¿no? Y esto es bien importante. Cuando el tratamiento implica autocuidado, realmente si hay muchas medidas de autocuidado, es más probable que abandone el tratamiento. La sola dieta para la obesidad es uno de los problemas más severos que tiene la medicina en el mundo. Medio mundo consulta por sobrepeso o quiere bajar de peso, pero no se puede cuidar. Y esto tiene que ver con el desarrollo de su personalidad, como hemos visto en las clases previas. Muchas veces durante nuestro crecimiento en la familia, nuestro desarrollo psicosocial y nuestro desarrollo de la mente y el cerebro, no aprendemos a ser disciplinados en el cuidado de nuestra salud. Es más, vemos en la casa que nunca le hacen caso a la salud. Porque todo el mundo está pensando que no hay enfermedad, que nunca le va a pasar nada. Y cuando aparece un tratamiento que requiere que uno tome cuidados para sí mismo, probablemente es muy frecuente que fracase el tratamiento. Y aquí, otra vez, y vean entonces, por lo tanto, que hemos tenido 3 factores
¿sí? La enfermedad, el tratamiento mismo y ahora sí que el paciente. Como persona, ¿cuán vulnerable psicológicamente es? ¿Qué tal si está sufriendo, como hay mucha gente con el COVID, que ya tenía mucho miedo a enfermar o tenía una personalidad obsesiva con la limpieza? Pues ya había una vulnerabilidad psicológica ahí. El momento que aparece todo el problema de esta pandemia, puede que tenga muchísimo impacto psicológico negativo y se asuste mucho, se encierre, etc. Les voy a pedir que apaguen micrófonos, por favor, hasta que les dé la autorización para hablar. Entonces, eso hay que medir. Uno como médico tiene que decir, bueno, ¿qué traía esta persona de antecedente, de riesgo psicológico como fragilidad? ¿Sí? Entonces, ya eso es un buen nivel de medicina, que usted se esté dando cuenta de cuán frágil, más o menos frágil, su paciente es psicológicamente. Circunstancias sociales. Aquí, clarísimo. Hoy en día hay que tener plata para tratamiento. Aunque vaya al hospital gratuito, hay que comprarse todo. O tiene acceso a alguna forma de seguridad social, o se anota al SUS, o de alguna manera, o la familia le apoya, o no le apoya. ¿Qué circunstancias sociales están involucradas? Usted lleva como mamá joven a su hijito al pediatra porque está asustada y le plantean un diagnóstico y aparecen otras familiares de su grupo social que opinan distinto, que se oponen al tratamiento. Entonces, hay muchas circunstancias sociales que están haciendo que uno vea la enfermedad más o menos peligrosa. ¿Sí? Entonces, probablemente tiene tanto apoyo social de su pareja, su familia, sus padres, que realmente ayudan muchísimo. Las circunstancias sociales promueven enormemente que la persona se adapte a la enfermedad y mejore más rápido. Entonces, siempre vean, por favor, estos factores que estoy describiendo en la lógica de más y menos. A más vulnerabilidad psicológica, el impacto psicológico va a ser más severo. A más dificultades sociales también. Y hay estresores que pueden ser variadísimos en el trabajo, en la calidad de vida, en la pobreza, en la riqueza, el acceso a recursos, el acceso a servicios de salud, muchísimas cosas que a uno le pueden estar estresando más, aparte de estar enfermo. Y aquí, repitiendo un poco con las circunstancias sociales, tal vez haciendo más énfasis en las reacciones de los demás. A veces las reacciones de la familia perjudican muchísimo. Entonces, un familiar piensa que hay que hospitalizar ahorita, el otro familiar no. Y el paciente está ahí en una situación severa probablemente. Y es la reacción de los otros. Aquí vamos a hacer señal de un aspecto. Hay estigma. Si hay algo que ha ocurrido en la pandemia, ha sido, al menos al inicio, respuestas de los demás francamente agresivas al enfermo e incluso a los médicos o al personal de salud, estigmatizando. ¿Sí? Esta persona puede tener COVID, tiene COVID o es médico y trae COVID, entonces ataque, discriminación, miedo, realmente han habido cosas muy fuertes, siguen habiendo. Entonces, estas estigmatizaciones son de toda la vida, siempre ha habido. Ahí se estigmatiza al paciente psiquiátrico. No es raro que cuando tenemos un enfermo psiquiátrico grave, por ejemplo, un trastorno bipolar, que está descompensado y está mal,
y sí tiene características de tener una enfermedad, una neumonía. Es paciente bipolar, descompensado, psicótico, en malas condiciones, con neumonía. Lo llevamos, pues, o la familia lo lleva a un hospital porque está tosiendo, está con fiebre, está con insuficiencia respiratoria moderada, y en el hospital lo estigmatizan, este es paciente psiquiátrico, no lo vamos a ver, que se vaya a psiquiatría. Pero, oiga, por favor, aquí esta persona tiene algo pulmonar. Y hay respuestas así asombrosas del equipo médico, o sea, de los demás, que probablemente perjudican la evolución de la neumonía, que podía curarse o se cura. Entonces, aquí vamos a tener un dato clínico que lo vamos a desarrollar a lo largo del año muchísimo, que es tarea y es competencia del estudiante de tercer año de medicina el aprender a reconocer los comportamientos de los enfrentadores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Uno puede actuar a la hora de enfrentar su enfermedad de buena o de mala manera. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede enfrentarse a su enfermedad y lo que hace ayuda a resolver. Recordemos que afronta la enfermedad es la conducta de resolución de problemas. Entonces, lo que hace contribuye a que se resuelva el problema. Sería lo que le llamaríamos muchas veces el buen paciente. Es un término muy cuestionable, pero muchas veces en la práctica clínica dice, este es muy buen paciente porque hace caso a todo, disciplinado, su evolución es buenísima, no perjudica en nada, y sí, su enfermedad es grave, pero es bien buen paciente, porque hace todo lo que se le indica. Entonces, ¿qué sería un mal paciente? Aquel que no cumple las indicaciones, ¿no? Pero eso se debe a algunas características de la personalidad que hemos estudiado en la anterior vez. Es decir, uno sobre un temperamento desarrolla un carácter que genera la conjunción que es la personalidad. Y algunos rasgos de la personalidad se muestran cuando uno se enfrenta a una enfermedad. Entonces, el modo de enfrentarse a algo, cualquier problema de la vida, se llama coping en inglés, es el enfrentamiento, el afronte al enfrentamiento. Tiene como características de buen enfrentador lo siguiente. Si alguien es de personalidad que suele ver lo bueno en las cosas, es optimista, es más probable que resuelva el problema. Si es práctico, es decir, normalmente discurre en su mente soluciones que resuelven con el menor costo posible, arregla las cosas. Es alguien que sabe escoger entre estrategias, es decir, hay opciones para una otra cosa, ir a un hospital, ir a otro hospital, comprar este medicamento, qué sé yo, y uno tiene opciones para ver, se las acomoda las estrategias para resolver el problema y escoge entre ellas. Entonces, esa es otra característica del modo de ser de un buen enfrentador. Es alguien que normalmente está atento a que las cosas pueden pasar de distinta manera. Es decir, que a veces uno quisiera tal resultado. Es decir, yo quiero que se me pase el dolor mañana. Pero si es alguien que dice, podría pasar mañana, pero podría no. Es más, podría empeorar. Entonces, en la cabeza le pone uno la cabeza las ideas de varias opciones. Ser flexible, es decir, bueno, si pasó algo y que uno no hubiera querido, ¿cómo se adapta? Se flexibiliza ante la situación y se adapta y cambia de estrategia.
Sosegado, o sea, es una persona que suele estar en el sosiego, que es tranquilo, que es atento y que cuando pasan las cosas se detiene a examinar y después actúa. Entonces, estas son características. O sea, usted va a tener que ver en su relación médico-paciente y más aún cuando somos clínicos que trabajamos con pacientes crónicos, cómo suele darse esta manifestación de las características de buen enfrentador. Y eso usted podría, depende de que establezca una buena relación médico-paciente, donde habla con el paciente de cómo él está enfocando la enfermedad, qué hizo frente a un tratamiento, qué hizo frente a una medida, es decir, que si yo, por ejemplo, le pide una imagenología y no puede hacerle ese momento, entonces cómo lo resuelve, qué mecanismos de solución del problema va a generar. De forma entonces académica, por lo contrario, tenemos a los malos enfrentadores. Entonces, ¿qué características suelen tener las personas que no van a llevar bien la enfermedad que tienen? O sea, que no la van a resolver, es más, la van a complicar peor. Las personas que suelen ser autoexigentes, que se presionan a sí mismos para hacer las cosas, casi siempre también le están exigiendo a otros que hagan según él o ella. Entonces, se ponen muy rígidos. Aquí está, es otra característica. Rigidez. Las cosas quieren que sean como se le ocurrieron que deben ser. ¿Vean? Contrario a flexible, ¿no? Rígido. No cede, no se adapta. Él quiere que las cosas sean sí o sí de tal manera, ¿no? También tenemos un cumplimiento inesperado o sugestionabilidad, es decir, y esto es bien común en nuestro medio. Dice tal cosa, me ha contado mi vecino tal cosa, en el Facebook dicen tal otra, y se sugestiona, se la cree todo. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, nos da sorpresas. Usted está llevando bien el caso con el paciente y aparece con la sorpresa de que abandonó el tratamiento o se cambió con otro médico o ha hecho algo que uno no lo esperaba. Pues. Entonces ahí entendemos que habría un problema de afronte porque se deja llevar por cosas que se las cree sin mayor razonamiento, sin escoger entre estrategias, sino que se asusta y se cambia su conducta. Otra característica de mal enfrentador es la negación excesiva, es decir, que no ve el problema o no asume la naturaleza del padecimiento. No es tan grave, esto se va a pasar. Pues mire, usted tiene adicción a nicotina, esa es la razón de la bronquitis crónica. Si bien podemos trabajar con la bronquitis, pero usted tiene que asumir que es adicto a la nicotina, al cigarrillo, y eso está generando. Sí, yo abuso del cigarro, pero no es para tanto, y no, lo que pasa es que en mi casa hay mucho humo de contaminación porque hay camiones, y no lo ve, se explica a sí mismo de una forma absurda. En ese sentido, también a veces hay racionalización elaborada, es decir, genera unas teorías la persona en las que está dándose explicaciones con inventos, pues, yo creo que ha pasado esto, uno, esto otro, y no hay cuando se enfrenta a la enfermedad, está dándole vueltas o no la quiere ver. Entonces no se enfrenta al problema. Y la excesiva pasividad, ¿sí? Que le curen. Él no va a hacer nada, no va a participar de su tratamiento. Él está sin mayor iniciativa. Entendemos que
el comportamiento, que es la decisión de una persona de hacer algo, coincide entre lo que se le dice y lo que hace. Entonces, el paciente que hace caso, que toma la decisión consciente de hacerle caso a su médico, no es el 100%. Según las enfermedades, por ejemplo, como hemos dicho, hay no muy evidentes, no muy severas, no con mucho dolor. Es muy probable, mire, 92%, que no siga las instrucciones. Entonces, probablemente 4 de 100 reumáticos sigan las indicaciones porque realmente les duele mucho. Pero puede que 92 de 100 ansiosos no hagan lo que tienen que hacer para estar más tranquilos, si son leves. Entonces, ¿qué es lo que hace que se determine que un paciente hace caso al médico? Uno, las características del tratamiento, es decir, el tratamiento, ¿qué tal si es muy complejo, crónico, caro, varias cosas que ponen difícil tratarse? Va a ser más difícil adherirse al tratamiento. Y el contexto clínico, ¿en qué condiciones de relación médico-paciente se están dando? En domicilio, en hospital, en consultorio, con apoyo de servicios médicos, sin apoyo de servicios médicos, enfermería que ayuda mucho, enfermería que perjudica, médico que viene solo un ratito y no dice nada. El contexto de dónde está uno como paciente recibiendo apoyo o ayuda para su enfermedad define que uno haga caso. Aquí el médico ha venido una milésima de segundo, me ha mirado, ha anotado algo en una receta y finalmente yo no entiendo. Y no sé qué es esto. Entonces, no hace caso. Lo más probable. No comer correctamente, consumir tabaco, no hacer ejercicio, abusar de alcohol y no hacer caso a los tratamientos son los principales hábitos que llevan a la muerte. Entonces es increíble. Uno dice, puede que la enfermedad tenga buen pronóstico de tratamiento, por no hacer caso al médico, así como por estar con esas otras conductas, a veces sí, a veces no, uno tiene mayor riesgo para su vida. No es raro que haya personas que realmente dicen, no creo en los médicos. Me han dado tal medicamento por 10 días, no, al segundo día me he sentido bien, lo dejo. Ese tipo de comportamientos o de hábitos están más relacionados, como la dieta no alimenticia y demás, a la muerte. Entonces, la adherencia es una decisión de cumplir con las instrucciones. El cumplimiento es cuando uno sigue la administración de medicamentos, dieta, etcétera, y es lo que le ha dicho el profesional. Así que preferimos utilizar el término adherencia al tratamiento porque implica participación, o sea, que la persona está tomando la decisión conscientemente. Entonces, aquí el rol del médico es convencer al paciente con argumentos científicos de que siga el tratamiento. Es difícil cumplir el tratamiento cuando no hay conocimientos suficientes, a veces incluso en el médico. Hay que saber suficiente, vean todo lo que hay que saber como médico y transmitir al paciente y su familia qué enfermedad es y cuál es el pronóstico, de qué se trata el tratamiento y qué hay de efectos beneficiosos y adversos. ¿Qué pasa si uno deja el tratamiento? Cuando tenemos problemas para comprender las instrucciones, ¿no? La persona que no ve bien, que no oye bien o que tiene problemas para entender
puede que no reciba bien el tratamiento. Y aquí no le puse, pero ahorita que lo pienso hay que agregar. Podemos limitar la comprensión de las instrucciones cuando nuestra letra es pésima y el paciente no entiende lo que le estamos escribiendo. Es increíblemente frecuente. Bueno, por ahora vamos a quedar ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Marco, Paco, a ver. Buen día, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Tenía una pregunta respecto a lo que dijo del comportamiento de enfrentador. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podríamos ayudar a un mal enfrentador? ¿Y hasta qué punto sin cruzar la barrera médico-paciente? Se puede, por eso es esta clase y el curso de psicología, porque se puede ayudar muchísimo. La principal herramienta es el tener una excelente información de la enfermedad. Entonces, que usted, tener esa información, me estoy refiriendo a tener tanto usted como el paciente y su familia. Entonces, va a depender de que usted sea la persona que ilustre adecuadamente y tiene que adaptarse a las características culturales y sociales del enfermo y su familia para conseguir que quede muy clara la naturaleza del padecimiento. Y usted tiene que probar que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Entonces, para eso es médico. Va a ser una exploración adecuada, va a ser muy profesional en su examinación de las cosas, preguntas correctas, aproximación adecuada a la exploración, conocimientos que usted tiene como profesional de cómo está hecha el síndrome, y todo eso lo traduce en un lenguaje apto para que comprenda a su paciente, y el paciente está convencido de que lo que le está pasando es tal cosa y que su médico sí sabe de este asunto. Entonces, eso es vital. Y ahí sí ayudamos muchísimo a esos pacientes rígidos, autoexigentes, asustados, sugestionables, porque usted está generando información correcta. Pero aquí falta un dato que tengo que decir y lo vamos a ver de más adelante. Usted tiene que asegurarse eh, que le han entendido. Lamentablemente, a veces uno se pone a contar un relato ahí al paciente y el paciente se ha ido en la luna, no sabe nada, no entendió nada porque usted no se hizo entender. Entonces, es trabajo de la relación médico-paciente el estar seguros que nos estamos entendiendo, hablando claramente de que el problema es de tal característica, y eso sirve muchísimo. Es real esto que por eso es tema de académico. Vamos a tener que hacer una relación médico-paciente que determine que el enfermo entienda lo que le pasa. Otra pregunta. Gracias, doctor. ¿Quién más? Yo, doctor. Buenos días, doctor. Camila, sí, a ver. Sí. Mi pregunta era en relación a lo que mencionó sobre la personalidad, como también cuenta como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el carácter yo me puse a pensar lo que también nos había mencionado la última clase, que, por ejemplo, en relación a la orientación acumulativa, hay personas que desarrollan lo que sería la enfermedad de la acumulación, ¿no? La adicción a tender, acumular cosas en sus casas y demás. Entonces, mi pregunta era, ¿de qué manera se podría abordar ese factor de riesgo si se cuenta como algo que la persona ya tenía en su personalidad, por ejemplo, hace años en el caso de un adulto?
Esta pregunta es muy importante. Como ejemplo, poco frecuente lo que está relatando, pero es bien importante. Cuando usted se está dando cuenta que su paciente que viene por X motivo de consulta trae una vulnerabilidad psicológica o psiquiátrica, tiene alguna cosa en su desempeño mental, por personalidad o por otra razón, que es un problema de salud mental. Les había dicho el bronquítico crónico, que es adicto a nicotina. Entonces, la bronquitis es la consecuencia de su abuso de cigarrillo, de tabaco. Y ese factor de vulnerabilidad que trae por su problema de salud mental, que es la adicción a la nicotina, complica muchísimo. Entonces, así podemos tener gran cantidad de elementos de la personalidad, de la percepción de la realidad, de la forma de manejar el estrés, que son problema en sí mismo. ¿Sí? Un paciente obsesivo compulsivo acumulador, ya estamos hablando no solamente de la orientación acumulativa de la personalidad, sino el que sufre de la enfermedad obsesivo compulsiva en la que está. Probablemente nunca nos enteramos y se ve ante usted muy limpio, muy bien, hombre, mujer, y resulta que no encuentra nada. Pero ¿qué tal si por estar acumulando, acumula de una forma en que no limpia? Y ahí lo que tiene es alergias. Y usted está diciendo de dónde viene la alergia, este paciente viene de forma recurrente y nunca se entera, a menos que explore muchísimo, que por acumulador tiene una mugre total su casa. Y cualquier cantidad de polvo, de ácaros, obviamente, etcétera, que están determinando un estado de falta de higiene importante. Y cuando viene al médico se ve normal. Pero en su casa es un factor de riesgo terrible para enfermedades por alergia o trastornos respiratorios crónicos. Y qué difícil averiguarlo. El paciente viene con usted porque estornuda, tiene alergia, etcétera, pero no le confiesa nunca. Y usted va a tener que ser muy acucioso, demasiado clínico, muy buen clínico para decir qué cosas pueden estar haciéndole el síndrome en su medio ambiente. A ver, revisar, y de pronto nos enteramos preguntando a los familiares. Y a veces no hay solución. Por ejemplo, un obsesivo compulsivo acumulador, es muy probable que ningún tratamiento psiquiátrico le ayude. Gracias, doctor. ¿Quién más? Ya, doctor. Machicado, Siles. A ver. Sí, doctor, ¿me escucha? A ver, machicado, ¿no? Sí, doctor. Mi pregunta era bueno, si sabemos que una buena adherencia de un paciente con respecto al tratamiento requiere de buena información, ¿qué ocurriría si es que hubiera una barrera del tipo idioma? Por ejemplo, digamos que estamos atendiendo en el área rural y es una persona que habla español a medias, habla el castellano a medias, y bueno, a pesar de que le dé las instrucciones, bueno, no pueda seguir el tratamiento como se debe, ¿no? Más que todo porque no puede entender. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí, doctor? Es lo que pasa siempre, ¿no? Es terrible esa situación y extremadamente frecuente, lamentablemente. Lo más probable es que los pacientes recurran a otros medios, ¿no? De hecho, a nivel rural tenemos más confianza en la medicina herbolaria, en los consejos de los vecinos y familiares que en los médicos. Entonces, tenemos un tremendo problema de barrera idiomática y cultural. Hay cosas que son insalvables. Entonces, realmente el médico tiene que ser nomás mucho más hábil, inteligente, observar por dónde le puede entrar. Sí, lo más sencillo es que de pronto si es solo por el idioma y consigue que
le traduzcan las cosas. Puede ser, a veces uno va al ámbito rural a trabajar y el enfermero es del pueblo y conoce a todos y habla bien y usted puede hacerse traducir. Entonces, aquí es interesante el ejemplo porque estamos hablando de que aquí ocurre algo en el paciente que no va a cambiar. Por ejemplo, el anterior ejemplo también podría ser un enfermo de obsesivo compulsivo acumulador no se va a sanar a menos que haga un tremendo y buenísimo tratamiento psiquiátrico que a veces tiene mal pronóstico. O esta persona que no va a aprender el idioma porque su idioma le sirve, no le interesa aprender más español. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta sería en los dos casos, ¿qué pasa cuando nosotros como médicos tenemos que hay una barrera de la adherencia al tratamiento que es insalvable, que el paciente no quiere modificar? Entonces, en general, respuesta sencilla es el que tiene que cambiar es usted. Y realmente ser creativo, científico, inteligente para decir, bueno, ahora, ¿cómo me adapto? Que tengo que conseguir que este paciente que tiene estas características socioculturales, y esto ocurre muchísimo, reciba 6 meses de antituberculoso y se ha sentido bien a las 2 semanas, porque así pasa. Y usted dice, no quiere entender, y eso ocurre muchísimo. En ningún idioma usted le explica todo y dice, pero ya está bien. Y hacer entender que hay resistencia a los antimicrobianos, a los tuberculostáticos, puede que le sea casi imposible o a veces imposible. Porque encima de eso tenemos otro problema, es decir, tiene que entender que si recae de nuevo en tuberculosis, o sea, en sintomatología, lo más probable es que sea resistente a la primera línea. Y que sus nuevos síntomas ya no van a ceder a los medicamentos que tiene a disposición, etc. Entonces, vean lo difícil que se pone la situación, solamente por problemas de adherencia al tratamiento. Entonces, es un tema que hay que conocer bien. Usted tiene que saber que en promedio la mitad de los enfermos de su vida no le hacen caso y que tiene que hacer un trabajo especial para que se convenza de seguir las indicaciones que usted ha planteado, por más sencillas que sean. Ya les he dicho otros factores asociados. Hay pacientes que dicen, la primera pastilla que me ha dado el doctor me ha hecho doler el estómago, no tomo más. Y probablemente tiene razón, usted al investigar el caso no averiguó antecedentes que había habido una gastritis crónica. Entonces, vital que usted tenga muy buena clínica, un examen apropiado y encuentre qué es lo que puede dificultarle el tratamiento, la adherencia, el cumplimiento y adaptarse. En realidad, el que más se tiene que adaptar a los pacientes somos los médicos. Joana Carolina Puña. Buenos días, doctor. Yo tenía una consulta sobre la latencia a la consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona se resiste a ir a consulta? Si tiene miedo a lo que le va a decir el profesional. O bueno, pues, si lo vemos como usted lo dice, pues no va a ir, ¿no? O sea, usted nunca le va a ver. Tal vez lo que tendríamos que tener es que probablemente llega a usted ese paciente obligado, ¿no? Entonces se estaba resistiendo a venir, no quería, tiene miedo, o sea, muchos factores, no más para consultar, o sea, ni siquiera al tratamiento, sino tiene miedo que les riñan, por ejemplo, en algunos lugares riñen a los pacientes, entonces se asustan de los médicos. El maltrato en el contexto clínico es muy común y eso depende de la educación de ustedes como médicos para maltratar o no a la gente.
Entonces, si viene con usted alguien que se está resistiendo a venir, pero ha venido, usted va a tener que extremar recursos en hacerlo sentir ese paciente. Ya vamos a ver más aspectos en el curso, para que el paciente se sienta comprendido, sea atendido cálidamente y sienta que se lo está entendiendo y pueda decir sus síntomas y aceptar tratamiento. Entonces, sí es un problema difícil cuando nos traen pacientes que realmente no quieren venir, pues, y no es raro. Amy Machaca. Sí, doctor, tenía una pregunta. ¿Cómo se le puede dar un tratamiento adecuado a aquellas personas que sobreexageran sobre sus signos y síntomas y además se tratan a sí mismos y más que todo creen o leen mucho en internet y piensan que tienen esa enfermedad y esa enfermedad? Mire, en varios de esos casos que han tenido una buena relación con el clínico, gastroenterólogo, endocrinólogo, etcétera, y está funcionando ese proceso psíquico de temor excesivo, hipocondría que está desarrollándose, si el médico es realmente de mucha experiencia, que es lo que me ha tocado ver, sí lo derivan a psiquiatría y podemos atender los psiquiatras. Porque ya no es una complicación mental, o sea, lo ve fuera de la realidad, esta persona exagera sus temores. Entonces, usted va a tener que, si no es psiquiatra, convencer a ese paciente que sus temores son excesivos y que le va a convenir que le ayude el psiquiatra a controlar sus nervios. En muchos casos no hay éxito, que el paciente se siente hasta insultado, pero va a depender realmente de usted. ¿Qué hacer? Es aclarar que ese es un problema. Le tiene que decir, mire, yo no le quiero faltar el respeto, pero la magnitud de este problema es esta, el pronóstico es este, y usted está asustándose demasiado. Mire, no duerme, está evitando comer, le tiene miedo al mismo medicamento. Entonces, esto está ganándole a usted los nervios y la ansiedad. Entonces, eso tiene que tratarlo de forma aparte. Si usted se compromete a estar más tranquilo y controlarse frente al medicamento y seguirnos viendo, con mucho gusto voy a seguir atendiendo. Pero si no puede, le gana el miedo, necesita ayuda psiquiátrica, que le ayuden a controlar los temores y las preocupaciones. Si lo maneja así, es muy probable que el paciente diga, sí, doctor, tiene usted razón, yo exagero, acepto otra ayuda. Bueno, voy a terminar la clase por ahora aquí también hoy y les voy a convocar a una nueva participación próximamente. Les estaré informando de las características de las nuevas clases. Por ahora los dejo. Buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.